debido a la emergencia sanitaria relativa a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, en concordancia con los retos sanitarios que conlleva la nueva normalidad y en consistencia a las recomendaciones del Gobierno federal en materia de sana distancia, con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, además de que esta Sala Regional del Caribe se encuentra obligada a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad, se les informa a todos los presentes que esta sesión será a distancia a través del sistema de videoconferencia. Es la sesión pública ordinaria del 28 de agosto de 2020. Secretaria de Acuerdos, le solicito confirme si alguna persona se encuentra en las instalaciones de la sala y desea presenciar la presente sesión. Magistrado presidente, se hace constar que no compareció persona alguna. Gracias. Ahora la instruyo para que verifique si está correctamente activado el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señor magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Además, se hace de su conocimiento que se verifica la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el magistrado Alberto Romo García, presidente de la Sala, en suplencia por falta temporal del magistrado presidente Manuel Carapio Ortiz, conforme a lo dispuesto por el artículo 32, segundo párrafo de la Ley Orgánica de este Tribunal y titular de la tercera ponencia de esta sala. El licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán, primer secretario de Acuerdos de la primera ponencia, designado con tal carácter por el magistrado Manuel Carapio Ortiz, titular de dicha ponencia y autorizado por el presidente de esta sala para suplir la ausencia temporal del titular de la primera ponencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 48, tercer párrafo y 59 de la Ley Orgánica de este Tribunal. Y el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de esta sala, actuando en suplencia por falta temporal del magistrado titular de dicha ponencia a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con los artículos 48, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, primero y segundo, en relación con el considerando 12 del Acuerdo G/JGA/31/2020 de 5 de marzo de 2020, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se aprobó que dicho secretario supla la falta de la magistrada en la ponencia de su adscripción y ante la falta de magistrados supernumerarios de este tribunal para ese fin, mismo que ya se encuentra publicado en la página web institucional de este mismo organismo. Magistrado, ¿puede encender su micrófono, por favor? Gracias. Disculpen. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de esta sala, fijada para el día de hoy, siendo las 11:05. Secretaria, le solicito de cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, señor magistrado presidente. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde iniciar con el asunto listado por primera vez de la primera ponencia en el orden del día, siendo ponente el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Licenciado Duarte, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días. Me dirijo al Pleno y doy cuenta del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 594, diagonal 18-20-01-4. Sentencia definitiva en cumplimiento de la ejecutoria de 27 de febrero de 2020, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º circuito al resolver el amparo directo 559, diagonal 2019. En el presente juicio, la resolución impugnada es la confirmativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto el 7 de julio de 2017 ante la Subprocuraduría Fiscal de Zona Norte de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el estado de Quintana Roo, la cual se promueve en contra de la resolución con número de oficio CEFIPLAN, diagonal SSI, diagonal DGAF, diagonal DAFN, diagonal DBD, diagonal 0561, diagonal 5 romano, diagonal 2017, de fecha 29 de mayo de 2017, emitida por el Director General de Auditoría Fiscal del Norte del Estado de Quintana Roo, también de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por medio del cual se determina a la actora del presente juicio un crédito fiscal
por concepto de impuesto de la renta e impuesto al valor agregado omitidos, actualizaciones, recargos y multas. Perdón. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En el considerando quinto, el proyecto propone declarar que se actualiza la confirmativa ficta impugnada toda vez que desde la fecha de interposición del recurso de revocación ante la Subprocuraduría Fiscal Zona Norte de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado de Quintana Roo y hasta la fecha de presentación del escrito inicial de demanda ante esta Sala Regional del Caribe, se concluye que el juicio fue promovido después del plazo de 3 meses posteriores al día en que se interpuso el recurso de revocación, lo cual actualiza los supuestos establecidos en el artículo 37 y 131 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, en el considerando sexto del fallo, se propone que se señalan los fundamentos y motivos que expone la autoridad demandada al formular su oficio de contestación de demanda, mismos a través de los cuales se expone los hechos y motivos que soportan la confirmativa ficta impugnada, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. En el considerando séptimo, el proyecto propone analizar el concepto de impugnación séptimo del escrito inicial de demanda, a través del cual el actor argumenta que la resolución determinante del crédito recurrido en la vía administrativa es ilegal, ya que señala que fue emitido por una autoridad que carece de competencia para ello. Expone que las normas jurídicas en las cuales se apoyan las autoridades emisoras, esto es, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, el Reglamento Interior de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo y el acuerdo por el cual se crea la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de enero del 2002, son ilegales, pues expresa que dichas normas incumplieron con su proceso legislativo de creación y por ende no pueden ser obligatorias. Ello en virtud de que en términos del artículo 5 y también el artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, no cumplieron con los requisitos para la formación válida del acto legislativo, pues no están autorizados por el gobernador, el secretario de gobierno, el secretario del ramo, ambos del Estado de Quintana Roo, y no contienen las firmas del gobernador, del secretario de gobierno, del secretario del ramo, y no existe una certificación por parte del director del periódico oficial que justifique la ausencia de tales firmas. Por lo tanto, el actor solicita que mediante la aplicación de un control difuso de convencionalidad se inapliquen las normas jurídicas señaladas, pues considera que de una interpretación conforme respecto del derecho humano de seguridad jurídica en su vertiente de legalidad previsto en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, se debe declarar nulidad lisa y llana de dichos actos. El proyecto propone declarar infundados los argumentos de la actora, pues siguiendo las consideraciones expuestas por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia 16/2014, que lleva por rubro control difuso, su ejercicio en el juicio contencioso administrativo, la aplicación para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a ejercer un control difuso en cuanto a la posibilidad de inaplicación de leyes que sean contrarias a derechos humanos, no se actualiza respecto a las normas jurídicas y ordenamientos señalados por la actora. Lo anterior, pues esta juzgadora considera que de los ordenamientos citados no tienen mérito para ser inaplicados, pues no se advierte ninguna violación alguna de derechos humanos para que se estime que se realice un control difuso. Esta determinación también encuentra sustento en la jurisprudencia 8/J/SS/12 emitida por este Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que lleva por rubro control difuso de constitucionalidad y control de convencionalidad. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está facultado para ejercerlo. Asimismo, cabe señalar que la actora no ofrece medios probatorios suficientes para acreditar los extremos de sus argumentos, ello en relación a que las leyes cuya inaplicación solicita, además de que la legislación aplicable no exige que la certificación impuesta por el director del periódico oficial del Estado se deba señalar si los documentos impresos o digitales que se envían para su publicación contienen o no las firmas de quienes los emiten y refrendan. Además del análisis que se realiza de las constancias que obran en autos, en específico, la orden de visita domiciliaria, la resolución determinante y la resolución recaída del recurso de revocación, la cual constituye el acto impugnado en el presente juicio, no se advierte formalidad alguna relacionada con la competencia material y territorial de las autoridades que la emiten que amerite su análisis oficioso en términos del artículo 51, antepenúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Siguiendo el orden de estudio, en el considerando octavo, esta sala procede a analizar en conjunto los argumentos primero y segundo del escrito inicial de demanda, así como también
los argumentos tercero y cuarto del escrito de recurso de revocación, en donde la actora y entonces recurrente solicita que la resolución liquidatoria se encuentra viciada. ¿Por qué? Ya que señala que las diligencias para notificar el acta final de visita son violatorias de los artículos 44, fracción segunda, 46, fracciones primera y cuarta, 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación. Refiere también que la resolución impugnada se dictó en franca contravención a las disposiciones aplicadas en cuanto al procedimiento de visita domiciliaria, a la cual estaba afecta. Ello, pues considera que se viola el plazo de 12 meses para concluir el procedimiento fiscalizador establecido en el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Dichos argumentos son reiterados también en el agravio tercero del escrito de ampliación de demanda. El proyecto propone declarar infundados tales argumentos. ¿Por qué? Porque del análisis que realizamos tanto al citatorio como al acta final que combate y conforme a la interpretación y aplicación de los artículos 42, 44, 46, 46A, 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, se determina que tanto el citatorio como el acta final cumplen con las formalidades exigidas para las notificaciones. Por lo tanto, se determina que es legal el citatorio y el acta final sin que la circunstancia de que entre el citatorio y el acta final no hayan mediado 24 horas para su levantamiento uno y el otro, constituye una ilegalidad. También se determina que es legal el citatorio previo al levantamiento del acta final, pues no existe ilegalidad alguna el que se utilicen formatos preimpresos respecto a la designación del tercero y bien las respuestas que éste expone al momento de ser cuestionado por el notificador respecto a la presencia y ausencia del representante legal o de la persona moral buscada. También se advierte que del contenido del citatorio y el acta final, que éste se efectuó en el domicilio de la contribuyente, pues el visitador dejó en claro que el tercero con quien interactuó en su levantamiento se encontraba en el interior del domicilio, manifestó ser el domicilio correcto, conocer al contribuyente buscado y las razones por las cuales no se encontraba presente para atender las diligencias. En conclusión, se determina que al ser legal la notificación del acta final, en consecuencia, este se levantó también dentro del plazo de 12 meses establecido en el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Razones por las cuales se determinaron infundados los argumentos señalados en este considerando. En el considerando noveno del fallo, esta sala procede al análisis conjunto de los argumentos primero del escrito inicial de demanda, también como el argumento octavo, así como el quinto del escrito de recurso de revocación, donde la actora señala que la resolución impugnada se encuentra viciada de origen, ya que la orden de visita de la que emana todo el procedimiento fiscalizador viola lo dispuesto en el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Lo actor sostiene la actora porque los visitadores no se identificaron en forma previa a la entrega de la orden de visita, pues señala que se introducen en un primer término en el domicilio sin mostrar la orden respectiva y una vez dentro de dicho domicilio se identifican y posteriormente entregan la orden respectiva, lo cual, señala la actora, le causa afectación. Argumentos que también reitera en el agravio cuarto del escrito de ampliación de demanda. El proyecto propone declarar infundado el agravio de la actora, toda vez que conforme al artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y de la lectura que se realiza al acta parcial de inicio de fecha 24 de abril del 2015, el cual obra agregado en el expediente administrativo del que deriva la resolución impugnada, se advierte que los visitadores que intervienen en el levantamiento del acta parcial de inicio cumplen con identificarse con su puesto de auditores, indican el número de sus oficios contenidos en las constancias de identificación, en ambas se señala el inicio y el final de su vigencia. Asimismo, todo eso se realiza ante la persona con la que se entiende la diligencia previo a realizar la entrega física del oficio que contiene la orden de visita domiciliaria, lo cual se hace constar en la propia acta de inicio sin que la persona con quien se entiende la diligencia se hubiese opuesto o manifestado alguna cuestión diferente a la señalada en la misma acta parcial. Lo anterior, nos apoyamos en la jurisprudencia 8 romano, diagonal J, diagonal SS, diagonal 17, emitido por el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, que lleva por rubro visitador, debe identificarse ante el visitado previamente a la entrega física o material del oficio que contiene la orden de visita domiciliaria. Razones por las cuales se estima declarar infundado este argumento. En el considerando décimo, el proyecto de esta sala procede a un análisis conjunto de los argumentos contenidos en el primero y octavo conceptos de impugnación del escrito de demanda, así como también en el octavo del escrito del recurso de revocación, donde la actora señala que la resolución determinante
es ilegal, pues se viola lo dispuesto en los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 46A y 50 del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 1 y 14 y 16 constitucionales y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se desprende que los contribuyentes, a juicio de la actora, tienen derecho a contar con una asistencia de un defensor durante todo el proceso de fiscalización. Expresa que durante todo el procedimiento de visita domiciliaria de la que fue objeto, no se le brindó oportunidad de ser asistido por un defensor, pues conforme a la interpretación más favorable de los dispositivos legales que acabamos de invocar, señala que a fin de respetar su derecho humano de seguridad jurídica en su modalidad de debida audiencia, tiene el derecho de contar con la asistencia de un defensor en todos los procedimientos, que pueden tener como consecuencia la afectación de algún derecho, incluyendo los aplicables en materia fiscal. Argumentos que reitera también en su escrito ampliación de demanda. El proyecto propone declarar infundados el argumento de la actora, pues la resolución determinante deriva del desarrollo y aplicación del procedimiento fiscalizador denominado visita domiciliaria, cuyo fundamento de inicio, desarrollo y conclusión se encuentran previstos en los artículos 42, primer párrafo, fracción tercera, antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, 43, 44, 45, 46A y 50 del Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que el suscrito en el fallo propone declarar que infundado el argumento de la actora, pues tratándose del procedimiento fiscalizador como una visita domiciliaria, la garantía de audiencia y adecuada defensa no exige que el contribuyente visitado pueda ser asistido por un defensor técnico o un especialista, como quiere la actora, pues dicha garantía judicial se satisface al informarle en forma fundada y motivada la causa legal del procedimiento, lo cual se da en la entrega de la orden de visita domiciliaria. También se exponen los hechos y omisiones que entrañan el incumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual se da durante el desarrollo de la visita domiciliaria mediante el levantamiento de las actas parciales, la última acta parcial y el acta final. También se le informa el derecho que tiene para ofrecer pruebas y alegatos que desvirtúen esas observaciones, lo cual se contiene en la última acta parcial y se puede materializar en el acta final. Y por último, se contiene una resolución final a través del cual se concluye ese procedimiento y donde se valorarán las pruebas y alegatos que aportaran, ¿sí? Y se determinará la situación fiscal de hecho existente en relación con el cumplimiento de las obligaciones del particular. Pues será hasta ese momento donde el gobernado estará en aptitud de ejercer el derecho de defensa y hacer valer los medios de defensa que estime convenientes, razones por las cuales se estima infundado el argumento que se analiza. En el considerando 11º, esta sala propone estudiar en forma conjunta los argumentos contenidos en el concepto de impugnación primero del escrito inicial de demanda, octavo de ampliación de demanda, así como el argumento segundo del recurso de revocación, en donde señala que la resolución liquidatoria es ilegal, pues la autoridad demandada desconoce el acuerdo conclusivo alcanzado en materia de impuesto al valor agregado acreditable a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Lo anterior señala que la autoridad fiscal es omisa en respetar dicho acuerdo conclusivo respecto de los montos que se concluyeron con el impuesto al valor agregado acreditable de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del ejercicio 2014, lo cual ocasiona que la resolución impugnada sea ilegal a su consideración por contravenir lo dispuesto en los artículos 38, fracción cuarta, 69C y 69H, todos del Código Fiscal de la Federación. Señala que la resolución determinante, la autoridad fiscal toma como impuesto al valor agregado acreditable determinado cantidades diferentes a las alcanzadas en el acuerdo conclusivo, por lo que básicamente toma aquellas cantidades que previamente había determinado antes de la firma del acuerdo conclusivo ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y en consecuencia le determina un impuesto al valor agregado acreditable a cargo, el cual es mayor y sin tomar en consideración las cantidades señaladas en el acuerdo conclusivo. Argumentos que también reitera en el segundo concepto de ampliación de demanda. El proyecto propone declarar infundados los argumentos de la actora, pues del análisis que se realiza en la resolución determinante se desprende que la autoridad fiscalizadora sí tomó en consideración el acuerdo conclusivo a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Delegación Quintana Roo, pues advierte que la autoridad fiscal, ante los acuerdos arribados y las desavenencias persistentes, estimó que respecto a la cantidad como impuesto al valor agregado acreditable, indebidamente, ¿sí?, las partes convienen que un importe sí calificaba como acreditable en términos de lo previsto en la ley del impuesto al valor agregado.
vigente en el 2014, toda vez que las operaciones de las cuales derivan se encontraban plenamente identificadas en la contabilidad del contribuyente respecto del valor de actos o actividades gravados y exentos. Así como también la autoridad indica que persiste un acreditamiento indebido que corresponde a erogaciones que no cuentan con la forma de pago o con documentación comprobatoria soporte. Por lo tanto, el proyecto propone declarar que, contrario al argumento de la actora, la autoridad fiscal sí toma en consideración lo señalado en el acuerdo conclusivo para efecto de dejar de considerar como impuesto a valor agregado no acreditable la cantidad que ahí se observa, señalando que persiste un impuesto al valor agregado no acreditable respecto de operaciones o erogaciones que no contaban con la forma de pago o con la documentación comprobatoria. No obstante lo anterior, resulta insuficiente la segunda parte de los argumentos propuestos por la actora, a través de los cuales pretende señalar que la determinación del impuesto a valor agregado a cargo y actualizado es ilegal, ya que la autoridad fiscal debió de disminuir la cantidad determinada como impuesto a valor agregado no acreditable el total de lo declarado como acreditable por el periodo revisado y no del total determinado por la autoridad fiscal. Además de que consideró cantidades erróneas para su cálculo, pues de acuerdo a las operaciones aritméticas que expone el actor en su argumento, las cantidades que por concepto de impuesto al valor agregado trasladado, acreditable y a cargo son distintas a las determinadas por la autoridad enjuiciada, incluyendo la determinación de sus recargos, actualizaciones y un saldo a favor que expone se genera con su declaración mensual de diciembre del 2014 y que por lo tanto debe haber sido compensada de oficio. Se dice lo anterior, esto es que es infundado el argumento de la actora, pues atendiendo a la teoría de las cargas procesales, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia fiscal, el que afirma se encuentra obligado a probar los extremos de su dicho, por lo que en todo caso le correspondía a la actora demostrar que efectivamente existía un indebido cálculo del impuesto al valor agregado determinado en la resolución impugnada en el ejercicio fiscal revisado a través de la prueba idónea. Ello es así, pues la actora manifiesta que el cálculo realizado por la autoridad para determinar el impuesto al valor agregado a su cargo es incorrecto, aduciendo que las cantidades reales son aquellas que refieren su concepto de impugnación, incluyendo sus accesorios, la existencia de un saldo a favor que debió haberse compensado, atendiendo al tecnicismo de sus afirmaciones, estaba en plena aptitud de ofrecer la prueba pericial contable a través de la cual demuestre la veracidad de sus argumentos. Siendo que del análisis que se realiza de las constancias que obran en autos, se desprende que la actora fue omisa en ofrecer la prueba técnica contable, inclusive es omisa en señalar cuestionario alguno. Ello con la finalidad de demostrar la veracidad de sus afirmaciones, consistentes en que el cálculo efectuado por la autoridad fiscal para determinar el impuesto al valor agregado a cargo por los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre del 2014 y sus accesorios no se realizaron correctamente. Ello con la finalidad de cumplir con la carga probatoria que establece el artículo 40, así como el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo tanto, los argumentos de la actora son insuficientes para demandar la ilegalidad de la resolución impugnada respecto al cálculo del impuesto al valor agregado a cargo, sus actualizaciones, recargos y multas. En el considerando 12º, esta sala procede al análisis conjunto de los argumentos primero y octavo del escrito inicial de demanda y de ampliación respectivamente, así como el alargado primero del recurso de revocación, en donde el entonces recurrente, hoy actora, señala que la resolución liquidatoria es ilegal respecto a la determinación de los gastos erogados relativos al impuesto sobre nóminas y aportaciones de seguridad social del impuesto de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que deduce en su declaración. Señala que la autoridad rechaza ilegalmente y sin fundamento legal alguno esas deducciones por concepto de pago de contribuciones, pues considera que no son estrictamente indispensables para los fines de la actividad de su mandante. Refiere que como cliente de una empresa subcontratada asume la responsabilidad de los pagos de impuestos estatales sobre el salario y las contribuciones en materia de seguridad social de las personas que materialicen los trabajos respectivos. Es libre y no puede ser coartada y restringida por una autoridad fiscal bajo la justificación simple de una carencia de relación laboral. Donde el pago de dichos impuestos estatales sobre el salario y las contribuciones de seguridad social juega un papel fundamental en la manera en la cual se materializa la subcontratación, ya que en este caso son las partes las que, por así convenir a sus intereses, acordaron que quien debería hacer el pago sería la contribuyente hoy actora,
lo cual robustece la indispensabilidad de los gastos por ser estrictamente indispensables para la consecución de sus fines y acorde con su objeto social, conforme lo señala la Ley del Impuesto sobre la Renta. Siendo que para acreditar los extremos de su dicho, el actor exhibe el contrato de prestación de servicios del cual deriva las facturas y las erogaciones ahí contenidas, así como también el convenio modificatorio del contrato de destajo de obra por administración a precios unitarios que celebra por una parte la actora y por otra parte la prestadora de servicios, donde se observa que el contrato de prestación de servicios inicialmente firmado fue modificado sustancialmente en lo conducente al pago de las contribuciones en materia de seguridad social e impuestos estatales que debían pagarse, quedando obligada a ello el cliente, lo cual se aporta como prueba en instancia administrativa y que se exhibe de nueva cuenta en el presente juicio. Por lo tanto, señala la actora que se puede constatar que las erogaciones por los conceptos que la autoridad rechaza, que estos son impuestos sobre nóminas, seguro social, en seguros de vejez, cesantía y así como también edad avanzada, sí se trasladaron expresamente a la actora por virtud de un acuerdo de voluntades plasmado en los contratos de prestaciones de servicios que se analizan, lo cual no está prohibido en materia fiscal, señala. Estos argumentos también son reiterados en el escrito de ampliación de demanda. Pues bien, el proyecto propone declarar infundados los argumentos de la actora, toda vez que del análisis de la resolución determinante se desprende que la autoridad fiscal, conforme a los documentos contables que analizó durante el procedimiento fiscalizador y la documentación que le fue aportada por la contribuyente durante la visita domiciliaria, estima rechazar la deducción autorizada declarada, al considerarla no ser estrictamente indispensable en términos del artículo 27, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues al concluir que los conceptos deducidos corresponden al 3% del impuesto sobre nóminas, pagos de obligaciones sociales, como cesantía, vejez y recargos, advierte que del contenido del contrato de prestación de servicios celebrado entre la visitada, hoy actora, se observó que no existía una relación laboral entre el prestador de servicios y el cliente, lo cual, a juicio de la autoridad demandada, no tenía responsabilidad la actora de concluir la naturaleza laboral y o seguridad social, por la cual no estaba obligada al pago de contribuciones en materia de seguridad social de los trabajadores de la prestadora de servicios, así como de los demás conceptos que se pretenden deducir. De lo expuesto, esta juzgadora advierte que la autoridad fiscal en la determinación del rechazo de deducción analizada parte del análisis, interpretación y aplicación del artículo 27, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como del contrato de prestación de servicios administrativos de fecha 1 de junio del 2014, de cuyo contenido se desprende que entre el prestador de servicios y el cliente, hoy actora, no existe una relación laboral y por ello, la hoy actora no tenía la responsabilidad de cualquier naturaleza laboral y o seguridad social respecto a los trabajadores de la de la empresa contratada. En relación a lo anterior, la actora interpone un recurso administrativo de revocación cuya confirmativa ficta constituye el acto impugnado en el presente juicio y de cuyos fundamentos y motivos se duele de la indebida valoración que realiza la autoridad demandada al diverso contrato modificatorio que exhibió en la instancia administrativa, a través del cual pretende demostrar que la contribuyente visitada sí pactó con la prestadora de servicios que la hoy actora será la responsable del pago de contribuciones relativas en materia de seguridad social e impuestos estatales que deben pagarse, pues tales responsabilidades serán en todo tiempo a cargo único y exclusivamente del cliente, esto es, de la hoy actora. En virtud del anterior, esta sala precisar en un primer término que el contrato de prestación de servicios y su convenio modificatorio carecen de fecha cierta, al no existir evidencia desde su ofrecimiento en instancia administrativa que haya sido aportado en copia certificada para determinar que sea de fecha cierta. Ello, de acuerdo al pronunciamiento contenido en la jurisprudencia 2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro documentos privados, deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Asimismo, esta sala precisa que de la valoración que efectuó la autoridad fiscal al contrato de prestación de servicios administrativos celebrado entre la parte actora y la prestadora de servicios, visible en el expediente administrativo del cual deriva la resolución impugnada, concluyó que conforme a sus cláusulas 9ª, 10ª y 15, no se advirtió que la contribuyente visitada estuviera obligada a pagar las contribuciones en materia de seguridad social e impuestos estatales de los trabajadores de la prestadora de servicios,
sino que era responsabilidad única y exclusivamente de la última, esto es, de la prestadora de servicios. Valoración anterior que se encuentra ajustada a derecho al no ser gastos estrictamente indispensables en términos del artículo 27, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, la actual, como hemos señalado, ofrece en el presente juicio, en términos del artículo 14, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el expediente administrativo del cual deriva el acto impugnado, en el cual se contiene el convenio modificatorio del contrato de destajo de obra por administración a precios unitarios que celebró por una parte la hoy actora y por la otra la empresa prestadora de servicios. De dicho contrato modificatorio, se desprende que se modifica sustancialmente en lo conducente las cláusulas 10ª y 15ª en relación al pago de las contribuciones en materia de seguridad social e impuestos estatales que debían cubrirse, quedando obligada a ello el cliente, esto es, la hoy actora, a pagar dichas contribuciones. Dicho argumento se estima que es infundado, pues si bien es cierto la circunstancia que deriva de la libre voluntad pactada por las contratantes, se establece la obligación a cargo de la hoy actora del pago de la contraprestación por servicios ejecutados, lo que incluía también el impuesto estatal sobre el salario y las contribuciones en materia de seguridad social de las personas que llevan a cabo materialmente los trabajos, no implica que la hoy actora sustituya al directo obligado prestador de servicios en las obligaciones tributarias a su cargo, y menos aún que esté acreditando dichas contribuciones, ya que se insiste en que el hecho de que en todo caso pagó la contraprestación en los términos pactados, donde la autoridad debe respetar la libertad contractual de las partes. En el presente caso, al margen de las obligaciones tributarias propias de la prestadora de servicios, como sería realizar el cálculo y entero de impuestos estatales y obligaciones en materia de seguridad social de sus trabajadores y todos los elementos y cargas fiscales que le correspondan a los conceptos deducidos o cualquier prestación, las partes contratantes pactaron que las obligaciones indicadas en el contrato modificatorio, esto es, el impuesto estatal sobre nóminas, sobre salario y las demás contribuciones en materia de seguridad social, serían responsabilidades del cliente, hoy actora, y por ello estar obligado a pagarlas. Sin embargo, a fin de constatar si dichos gastos se refieren al pago de contribuciones y sus accesorios, y que estos tienen una vinculación directa con el objeto social y la actividad económica de la actora, por ende, determinar si son estrictamente indispensables, es necesario analizar los contratos de prestación de servicios y modificatorio exhibidos por la actora, que como hemos dicho, carecen de valor probatorio pleno al no contener fecha cierta. Sin embargo, de los mismos se advierte que a través de los contratos analizados, la prestación de servicios administrativos contratados por la hoy actora consiste en recibir por parte de la prestadora de servicios movimientos afiliatorios de altas, bajas y modificación al salario de los trabajadores. También llevar la lista de raya o nómina según sea el caso y la atención de requerimiento producto del Instituto Mexicano del Seguro Social. También lo es que el pago de contribuciones, esto es, el impuesto sobre el salario estatal y contribuciones en materia de seguridad social, no forman parte de la contraprestación pactada por la prestación de los servicios acordados, pues conforme a las cláusulas primera, segunda, tercera y sexta de dicha contraprestación pactada, será por los destajos de obra calculado mediante la suma de todos los importes de destajos de todas las locaciones con que cuente el cliente, y que estos servicios serían prestados por la persona moral subcontratada o una tercera, sin que ahí se contemple como parte integrante de la contraprestación los conceptos del pago de contribución, o bien del impuesto sobre el salario estatal y contribuciones de seguridad social. En este sentido, los conceptos del 3% de impuestos sobre nóminas, seguro social, vejez, cesantía, recargos, por su naturaleza tributaria y de índole social, están destinados a cubrir aquellas prestaciones sociales a que tienen derecho los trabajadores de un patrón, en la inteligencia de que entre el personal contratado por el prestador para la prestación de los trabajos, según las cláusulas primera, décima quinta y la hoy actora, no existe una relación laboral alguna, por así disponerlo expresamente el contrato de prestación de servicios, así como también porque el personal que haya sido contratado directa o indirectamente por el proveedor será responsabilidad directa y exclusiva de ella o de la diversa persona moral subcontratada y o tercera, quien expresamente se señaló o se comprometió a realizar los servicios contratados. Sin que sea avisado lo anterior, que conforme a las cláusulas décima y décima quinta modificadas, las partes pactaran que el pago de las obligaciones en materia de seguridad social e impuestos estatales
sería responsabilidad y correría a cargo del cliente o actora, pues los pagos efectuados por esos conceptos no están relacionados con el objeto del contrato de prestación de servicios. Esto es, servicio de movimientos afiliatorios, de altas, bajas y modificación al salario de los trabajadores, el servicio de lista de raya o nómina según sea el caso, y la atención de requerimientos productos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es lo pactado en el contrato de prestación de servicios. Lo anterior, porque no se desprende del referido contrato de prestación de servicios que esos conceptos formen parte de las contraprestaciones pactadas. Segundo lugar, ya que al no existir una relación laboral entre el personal que realizaría los trabajos contratados por el prestador y el cliente, o bien que los servicios contratados se llevarían a cabo por la empresa, persona moral subcontratada y o tercera, es evidente que estos conceptos corresponden al cumplimiento de obligaciones del patrón de dicho personal y no de la actora, los cuales son con los cuales tienen una relación de subordinación. En este sentido, conforme al análisis realizado de los contratos de servicios y su modificación, no se desprende que las erogaciones efectuadas por concepto de pago de contribuciones tengan la naturaleza de ser estrictamente indispensables para efectos del impuesto sobre la renta, pues no se desprende que formen parte de la contraprestación pactada, para así determinar que tales erogaciones se encuentran directamente vinculadas con la consecución de su objeto social. En la inteligencia de que el propio contrato de prestación de servicios se advierte que no existe relación laboral entre el cliente, el prestador de servicios e incluso la prestadora de servicios subcontratada. En tal virtud, se estima que los pagos efectuados por concepto de pago de contribuciones corresponden a pagos a cuenta de terceros que efectuó la actora, correspondientes a las obligaciones fiscales de una empresa diversa, sin que se tenga elemento objetivo alguno que permita advertir si los impuestos estatales y obligaciones en materia de seguridad social que se pagaron corresponden a personal contratado directamente por la prestadora de servicios o bien por la empresa que, conforme a la cláusula primera del contrato, sería quien realizaría los trabajos, es decir, la persona subcontratada y o tercera, razones por las cuales se estima infundado este argumento. En el considerando 13º, se procede a analizar en forma conjunta los agravios primero del escrito inicial de demanda, octavo del escrito de ampliación de demanda y el sexto del escrito del recurso de revocación, donde la actora señala que la resolución impugnada es ilegal al adolecer de una debida fundamentación y motivación. Ello es así al señalar que se encuentran indebidamente fundadas y motivadas las multas impuestas en términos del artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, respecto de las infracciones que se le atribuye de pagar y omitir enterar. Argumento que es reiterado en el concepto quinto del escrito de ampliación de demanda. El proyecto propone declarar infundado el argumento de la actora, pues conforme al artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el 2014, se advierte que cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y ésta sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55 al 75% de las contribuciones omitidas. Pues del contenido de la resolución determinante, se desprende que fue suficiente con que la autoridad fiscalizadora, al imponer las multas de fondo, invocara con precisión el precepto aplicable al caso particular, a saber, el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como también señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para tal imposición. Esto es, la omisión en el pago de contribuciones por concepto de impuestos sobre la renta y el valor agregado, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre del 2014, todo descubierto y conocido u observado en el pleno ejercicio discrecional de las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora y que entrañó el incumplimiento de obligaciones fiscales. Por lo tanto, se determinó declarar que es infundado el argumento de la actora. En este sentido, el proyecto propone señalar que se configura la confirmativa inficta impugnada por la parte actora, que la parte actora no probó su pretensión y por lo tanto se reconozca la validez de la resolución impugnada y de la recurrida por los motivos y fundamentos que se señalan en los considerandos del proyecto. Es cuenta, señor magistrado presidente. Magistrado, ¿puede encender su micrófono? Gracias, disculpen. Gracias, licenciado Duarte. Queda a consideración del Pleno de la Sala el proyecto del que ha dado cuenta el licenciado Duarte. Gracias, magistrado presidente.
En opinión del suscrito, difiero sustancialmente de la parte considerativa por algunos de los razonamientos que voy a mencionar. En relación con lo resuelto en el considerando séptimo de la sentencia que se propone, referente al control difuso alegado por la parte actora en vía de ampliación de demanda, en opinión del disidente, no era suficiente con mencionar que no se advirtió que las normas cuestionadas fuesen violatorias de derechos humanos a fin de considerar que no se realizó dicho control de convencionalidad. Esto es así, toda vez que la exposición argumentativa realizada por la impetrante en la ampliación de demanda deja muy en claro el cumplimiento de diversas formalidades atinentes a las normas aplicadas tanto en el acto recurrido como en la resolución expresa que justifica la confirmativa ficta impugnada. A saber, la falta de firma del gobernador del estado de Quintana Roo, de refrendo del secretario de gobierno de dicha entidad federativa y de certificación por parte del director del periódico oficial en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, Reglamento Interior de la Procuraduría Fiscal de Quintana Roo y el acuerdo por el que se crea la Procuraduría Fiscal de Quintana Roo. Para apoyar su dicho de la ampliación de demanda, se advierte que la actora invocó a su favor la jurisprudencia del rubro refrendo de los decretos promulgatorios del titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, corresponde al secretario de Gobierno y al funcionario del ramo relativo, que en opinión del suscrito es perfectamente aplicable. De esa guisa, los argumentos expuestos por la actora debieron analizarse bajo una interpretación conforme, puesto que incluso sobre uno de los tópicos debatidos, refrendo, existe criterio jurisprudencial aplicable, ya mencionado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por ser atinente a la entidad federativa, que es Quintana Roo, a la que corresponden las normas cuestionadas en el presente asunto, que obligaba a contener el refrendo del secretario de Gobierno y por funcionario de ramo relativo, lo cual únicamente podía concluirse satisfecho con el análisis del requisito cuestionado y no como se propone en el fallo. De tal forma, en opinión del disidente, bajo el control difuso alegado expresamente en la ampliación de demanda, las normas cuestionadas sí resultan violatorias del derecho humano de seguridad jurídica en la vertiente de legalidad, porque así se evidencia de las publicaciones oficiales que se contienen en la ampliación de demanda y que no fueron desvirtuadas por la autoridad demandada, sin que para ello fuera necesario acudir a los órganos del Poder Judicial de la Federación a cuestionar la inconstitucionalidad de los ordenamientos jurídicos, materia de controversia, porque con ello se provocaría una dilación en la impartición de justicia, dada la atribución conferida a este órgano jurisdiccional de realizar el control difuso de constitucionalidad en términos de los artículos 1 y 133 de la propia Constitución General. De igual forma, el suscrito difiere en cuanto al criterio mayoritario al señalar en la parte final del considerando séptimo que el accionante no aportó ningún medio de prueba con el que demostrar y otorgar convicción a esta juzgadora sobre los vicios formales en el proceso de creación de las normas controvertidas, por las siguientes razones. Del escrito de ampliación de demanda se advierten claramente las reproducciones de las normas cuestionadas en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, las cuales no se tomaron en consideración, pues incluso se hace una confronta con una norma que sí fue publicada con firmas en dicho instrumento. Véase página 49 de la ampliación de demanda. De esas reproducciones realizadas por la parte actora, se observa que corresponden al texto incluso con sellos que denotan ausencia de firmas en las normas que son aquí atacadas. Las referidas publicaciones reflejadas parcialmente en copia simple se deben tomar en cuenta por la publicidad que conlleva el periódico oficial del Estado de Quintana Roo en términos del artículo 2 de la ley que lo regula, lo cual es fácilmente constatable como un hecho notorio para el juzgador. En todo caso, de dudarse la autenticidad de tales reproducciones, debió ordenarse el cotejo con los originales de los cuales fueron tomadas, como lo dispone el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia. Y la postura mayoritaria considero que se contrapone con la postura inicial de no haber encontrado méritos en los ordenamientos cuestionados para ser inaplicados, al no haber tomado en consideración las reproducciones del periódico oficial que conllevan hechos notorios para esta juzgadora. Máxime, si se considera que se cuenta con elementos necesarios para tal efecto, e incluso se aportaron a juicio diversos criterios aislados del propio Poder Judicial de la Federación, a saber, las versiones públicas del amparo en revisión 464/2016, amparo en revisión 464/2017,
que abordan el incumplimiento de las mismas formalidades previstas para las normas estatales con los mismos requisitos. Además, destacan por un lado la ejecutoria dictada por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito en el recurso de revisión 313/2019 de sesión de 27 de febrero de 2020, que supera uno de los criterios que se invocan en el fallo mayoritario, donde se analiza específicamente lo concerniente a la publicación de la reproducción digitalizada sin firmas, que aquí nos ocupa. Y por otro lado, de las ejecutorias señaladas 464/2016 y 464/2017 del segundo tribunal colegiado del 27º circuito, también se deja en claro que la versión que se publica en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, incluso digital, sí debe contener las firmas y refrendo, cuya omisión es cuestionada por la parte actora. En diverso orden, respecto a lo resuelto en el considerando, a lo propuesto, perdón, en el considerando 11º de la sentencia, que aquí nos ocupa, no era necesaria, en opinión del suscrito, una prueba pericial técnica contable para dilucidar el cuestionamiento de la accionante, dado que del agravio segundo del escrito de ampliación de demanda, en particular lo expuesto en las páginas 9 a 15, se explican de forma gráfica las diferencias aritméticas que consideró la parte actora para tildar de ilegal la determinación del impuesto al valor agregado acreditable, que a su juicio no fue tomado en cuenta correctamente después de haber adoptado un acuerdo conclusivo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Montos que, a manera de exposición de ese agravio, no requerían, en opinión del suscrito, de una prueba pericial, dado que parten de un diferencial en las cifras consideradas en el acto recurrido, que se pudieron constatar a partir de sumas o restas entre los importes que debieron tomarse en consideración por parte de la fiscalizadora y que fueron a partir del referido acuerdo conclusivo que obra agregado dentro del expediente administrativo exhibido por parte de la demanda. Por último, en torno a lo propuesto en el considerando 12º del fallo, referente a las deducciones rechazadas por la autoridad por concepto de pago de aportaciones de seguridad social y nómina, el suscrito no comparte la postura mayoritaria, toda vez que del agravio primero del escrito de ampliación de demanda se infiere que la indispensabilidad pretendida se hizo valer en relación con dos aspectos de especial trascendencia. Uno, la responsabilidad solidaria por voluntad y la calidad de patrón derivada de un contrato primigenio de construcción, en términos de los artículos 5A, décima, de la Ley del Seguro Social, 26, fracción octava, del Código Fiscal de la Federación, 1 y 5, fracción segunda del Reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. ¿Sí? De un análisis adminiculado de los elementos ponderados en el presente asunto, en particular del acta constitutiva del accionante, contrato de construcción y su modificación, se constata la voluntad de las partes en que la actora, asumiera las erogaciones inherentes al impuesto estatal sobre salario y las contribuciones en materia de seguridad social de las personas que lleven a cabo materialmente los trabajos o subcontratados. Es menester destacar que dentro del fallo mayoritario se sostiene que a través del contrato de prestación de servicios y su convenio modificatorio, con los que la actora pretende demostrar que los gastos efectuados son estrictamente indispensables, parten de una premisa falsa, por estar sustentados en un medio probatorio que no es idóneo, por carecer de fecha cierta, con apoyo en la jurisprudencia del rubro, documentos privados, deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Afirmación que tampoco comparte el suscrito, toda vez que se cuestiona un requisito que no fue materia de análisis por parte de la fiscalizadora, con lo cual considero que se estaría mejorando la actuación de la autoridad, lo que no está permitido para ese tribunal. Incluso porque, en opinión del disidente, se estaría dando un efecto retroactivo a la jurisprudencia antes referida, lo que tampoco debería ser aplicable en este asunto. Así, retomando la idea central, en el presente asunto, la actora, que es quien asumió las erogaciones cuestionadas, en la especie corresponde a la persona originalmente contratada para realizar los trabajos de construcción, de los que derivan los gastos rechazados. Por ende, en términos de los preceptos antes señalados, la aquí actora revistió en todo momento la calidad de patrón, quedando en consecuencia en posibilidad de disminuir de sus cargas fiscales los pagos de contribuciones cuestionados, ello por considerar que sí son estrictamente indispensables para la consecución de su objeto por voluntad propia asumida libremente entre particulares y porque se encuentran acreditados en autos dichos pagos efectivamente realizados
por quien asumió tal calidad de patrón y no por alguna persona subcontratada. Sin más comentarios respecto al asunto. Gracias. Gracias. De mi parte no tengo ningún comentario que realizar, así que le pido a la secretaria que tome votación del proyecto. Con gusto, magistrada. Se procede a tomar la siguiente votación. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. En contra del proyecto, con los razonamientos antes señalados, con la reserva para formular el voto particular respectivo. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra, con voto particular que formulará el licenciado Rogelio Olvera Márquez. Se da el uso de la voz al licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Muchas gracias, licenciada. Al respecto, le informo al Pleno que no existen más asuntos listados en la presente sesión ordinaria correspondientes a la primera ponencia. Gracias. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido del proyecto aprobado de la primera ponencia es el siguiente. Expediente 594, diagonal 18-20-01-4, votación, aprobado por mayoría de votos. Sentido, se configura la confirmativa ficta impugnada, se reconoce la validez de la resolución impugnada y de la recurrida. En cuenta, señor magistrado, del asunto listado correspondiente a la primera ponencia. Muchas gracias. Le pido por favor que continúe con el orden del día. Conforme al orden establecido para la sesión ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, corresponde continuar con los asuntos listados por la segunda ponencia en el orden del día, siendo ponente el licenciado Rogelio Olvera Márquez, a quien se le da el uso de la voz. Gracias, secretaria. Me dirijo al Pleno y doy cuenta del primer asunto. Juicio contencioso administrativo número 107, diagonal 19-20-01-5. Corresponde a sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria de la sesión celebrada vía remota a través de medios electrónicos de 13 de mayo de 2020, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º circuito en el amparo directo 5, diagonal 2020. En este asunto, constituye la resolución impugnada la recaída al expediente CCQR 349, diagonal 2018, de fecha 21 de noviembre de 2018, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional en la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la aquí actora y se confirmó la validez de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas correspondiente al periodo 07, diagonal 2018. Consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, se hace referencia a los conceptos de anulación cuarto y quinto del escrito inicial de demanda, así como al cuarto concepto de anulación de la ampliación de demanda, en donde la parte actora argumenta medularmente que la autoridad demandada es omisa en estudiar los agravios hechos valer en el recurso de inconformidad en contra de la notificación de la resolución recurrida. Por otra parte, reitera los argumentos vertidos en contra de la notificación y agrega que dicha resolución no contiene firma autógrafa. El proyecto propone declarar infundados los argumentos de la parte actora. Lo anterior, en primer término, porque del análisis realizado a la resolución impugnada se advierte que la autoridad demandada sí analizó los argumentos vertidos en contra de la notificación del acto recurrido. En segundo lugar, porque del análisis realizado a las constancias de notificación de ese acto recurrido, se puede constatar que cumplen con los requisitos previstos en los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación, así como en las diversas jurisprudencias, tanto de este tribunal como del Poder Judicial de la Federación, en materia de notificaciones. En tercer lugar, se determina que al haber resultado infundados los argumentos vertidos en contra de la notificación de la resolución recurrida, correspondía al accionante demostrar que dicha resolución contenía una reproducción de la firma del emisor. Sin embargo, al no haber ofrecido algún otro medio de prueba para tal efecto, aunado a que se reconoció o se propone reconocer, la legalidad de la constancia de notificación, se encuentra acreditado que dicha resolución se entregó con firma autógrafa. En último lugar,
Se propone declarar inoperantes los argumentos vertidos en la ampliación de demanda, toda vez que se encaminaron a controvertir aspectos que ya eran del conocimiento de la parte actora desde la instancia administrativa. En el considerando sexto, en el proyecto se analiza parcialmente el quinto concepto de anulación del escrito inicial de demanda, donde medularmente se cuestiona la competencia de la autoridad emisora de la resolución determinante de los créditos fiscales recurridos. En este caso, la subdelegación Cancún de la Delegación Estatal Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El proyecto propone declarar infundado el argumento expuesto, toda vez que del análisis realizado a los preceptos legales invocados en el acto recurrido, se puede constatar que el subdelegado en Cancún de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social es la autoridad competente por cuestión de materia para emitir la cédula de liquidación de cuotas y de multas recurrida, atento a lo dispuesto por el artículo 150, fracciones octava y novena del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, y por cuestión de territorio, según lo establecido en el cardinal 155, fracción 23ª, inciso A, de dicho reglamento. Toda vez que, según lo asentado en el texto mismo del acto recurrido, el domicilio de la demandante se ubica dentro de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, demarcación que se encuentra comprendida dentro de la circunscripción territorial de dicha autoridad. En el considerando séptimo, se analiza el tercer concepto de anulación del escrito inicial de demanda y el diverso tercero del escrito de ampliación, en donde se argumenta en la parte medular que la enjuiciada resolvió el recurso de inconformidad en un doble carácter de juez y parte, no de forma imparcial. Igualmente, se aduce que el instituto contaba con todos los elementos para determinar los créditos fiscales, pero de forma cierta, sin presunción, y de manera total y no parcial, como lo establece el artículo 39C de la Ley del Seguro Social. Por lo que, en ese sentido, la actora afirma que la autoridad no consideró el pago que realizó, pues no lo plasmó en la resolución determinante, aunado a que no señala los saldos a favor, las cantidades pagadas y los rubros. Por otra parte, aduce que la autoridad es omisa en exhibir el acuse de recibo electrónico conforme el numeral 1.2 del lineamiento para la asignación de número patronal de identificación electrónica y certificado digital, por lo que las consultas de pago SUA no constituyen prueba plena para acreditar el dicho de la autoridad en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Respecto, el proyecto propone declarar infundados los argumentos antes reseñados, en primer lugar, porque la actora no niega la relación laboral entre ella y las personas cuyos nombres se asentaron en la cédula de liquidación recurrida, a través de la cual se determinaron diferencias en el entero de cuotas, por lo que esta juzgadora concluye que, respecto de los mismos, se tiene por acreditar la relación laboral y, en consecuencia, la demandante tiene la obligación de determinar y pagar cuotas obrero-patronales correspondientes al periodo 07/2018, de conformidad con el artículo 15, fracción tercera de la Ley del Seguro Social. En segundo lugar, porque la fundamentación y motivación de la resolución recurrida que se analiza es precisa y suficiente, pues la autoridad estableció que las diferencias determinadas fueron emitidas con base en los datos con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores al servicio de la olla actora, cuyos datos de identificación, salario base de cotización, movimientos de inscripción, modificación de salario y baja fueron comunicados por el propio patrón a través de los medios establecidos en la ley, aunado a que se establece claramente el procedimiento seguido por la demandada para justificar su emisión. Por tanto, si la autoridad descubrió el incumplimiento en el pago de las cuotas obrero-patronales, con apoyo en los hechos que conoció con motivo del ejercicio de sus facultades, con la invocación del artículo 39C de la Ley del Seguro Social, queda constatado que la autoridad tenía la atribución para determinar presuntivamente las obligaciones de pago incumplidas, con base en los datos con los que cuenta, de los que el patrón tiene pleno conocimiento, sin que exista necesidad de un requerimiento o aclaración. En tercer lugar, la parte actora no acredita haber efectuado el pago de las cuotas de los trabajadores enlistados en la cédula de liquidación recurrida, toda vez que fue omisa en ofrecer y exhibir los medios de convicción idóneos y pertinentes de los que se desprendiera que se efectuó el entero total de las cuotas correspondientes a esos trabajadores, pues si bien exhibió diversas documentales referentes a ese aspecto, no existe elemento probatorio por el cual se advierta que la autodeterminación y los pagos que el accionante sostiene haber realizado correspondan específicamente a esos trabajadores ahí enlistados
así como tampoco acredita la existencia de algún supuesto saldo a favor que debió tomar en consideración el instituto. En cuarto lugar, en la resolución liquidatoria se motiva y fundamenta suficientemente la forma de determinarla, así como las operaciones realizadas para su obtención, pues se señalan la forma de aplicación de las cantidades, se describen las operaciones aritméticas, así como una serie de datos que arrojan las diferencias observadas. Quinto lugar, si bien la autoridad demandada no exhibió algún acuse de recibo electrónico en términos del numeral 1.2 del lineamiento para la asignación del número patronal de identificación electrónica y certificado digital, ello obedece a que, como se desprende de la cédula controvertida, no existió pago alguno realizado por el patrón por los trabajadores ahí enlistados por el periodo liquidado, que no hubiese tomado en consideración. En quinto lugar, se consideran inoperantes los conceptos de anulación vertidos en el escrito de ampliación de demanda, debido a que se dirigen a controvertir aspectos que, como ya se ha dicho, eran de conocimiento de la actora desde el escrito inicial. En el considerando octavo, se analiza el segundo concepto de anulación del escrito inicial de demanda y el verso segundo del escrito de ampliación, en donde se aduce que es ilegal la resolución recaída al recurso de inconformidad, ya que carece de fundamentación porque no se citó el acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual fueron designadas las personas que firman y ostentan el cargo de representantes del Consejo Consultivo Delegacional, conforme al ordenado en los artículos 31, fracción quinta, y 38, fracción séptima del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en concordancia con el numeral 8.8.1 del anexo único del Manual de Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social. De la misma manera, argumenta que es requisito que los representantes de los consejos consultivos delegacionales sean aprobados por el Consejo Técnico a través de un acuerdo emitido, por lo que la falta de cita de ese acuerdo en la resolución impugnada se traduce en una ilegal fundamentación y motivación de dicho acto. Respecto, el proyecto propone declarar infundados los argumentos antes aludidos, toda vez que la competencia de esta sala únicamente conlleva el análisis de la ley respectiva para establecer si el funcionario que suscribe un acto está facultado por ello, con abstracción de la persona física que ostente el nombramiento correspondiente. Por lo tanto, el análisis de legitimación en la designación y ratificación del nombramiento de una persona en lo particular no es una atribución de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Consecuencia, contrario al argumento de la actora, para cumplir con el requisito de fundamentación objetiva del Consejo Consultivo Delegacional como órgano colegiado del IMSS, al emitirse una resolución recaída al recurso de inconformidad, basta con señalar los fundamentos legales y reglamentarios que le otorgan competencia material y territorial para actuar y que su emisión se ajustó al procedimiento formal previsto en el reglamento del recurso de inconformidad para su votación, firma y certificación, sin que exija el extremo de citar el número del acuerdo que contiene el nombramiento de los representantes del Consejo Consultivo Delegacional, pues este requisito no forma parte de la exigencia constitucional de citar los fundamentos que facultan a la autoridad para actuar en un determinado sentido, ya que no era necesario que los integrantes de aquel cuerpo colegiado acreditaran con documental alguna su cargo, empleo o comisión, o bien el de las personas que en representación de aquellos asistieron a la sesión y votaran la misma. Considerando noveno, se analiza el primer concepto de anulación de la demanda, en donde la parte actora argumenta que es ilegal la resolución recaída al recurso de inconformidad, pues niega lisa y llanamente conocer el contenido del acuerdo A-CC.QR 2111-2018, diagonal 969-P-2-01 de 21 de noviembre de 2018. Respecto, el proyecto propone declarar infundados los argumentos antes reseñados, pues la existencia de ese acuerdo de 21 de noviembre de 2018 queda acreditada con la exhibición de la propia resolución impugnada, en virtud de que en términos del artículo 26 del reglamento del recurso de inconformidad, los acuerdos que dicten los consejos consultivos delegacionales para aprobar, modificar o desechar los citados proyectos serán firmados por el presidente y consejeros que intervengan en la sesión, siendo que de su simple análisis se desprende que contiene la firma de todos los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional. Por tanto, al ser aprobado ese proyecto, reviste el carácter de resolución, la cual será firmada por los integrantes del Consejo Consultivo y certificada por el secretario de ese Consejo, asentándose en la certificación respectiva el número de acuerdo y fecha de la sesión en la que se aprobó la resolución. Aunado a lo anterior, la autoridad exhibió la constancia de notificación correspondiente,
que desvirtúa la negativa lisa y llanta vertida por la accionante. En el considerando 10º, se analiza el sexto concepto de anulación del escrito inicial de demanda, donde se controvierte la notificación de la resolución recaída al recurso de inconformidad. Al respecto, el proyecto propone declarar ineficaz por irrelevante el concepto de impugnación en estudio, toda vez que de la lectura a los argumentos propuestos no se advierte que se controvierta el hecho de que la demanda haya sido presentada en forma extemporánea y por tanto tampoco depara perjuicio alguno al accionante, ya que el resultado del análisis de la notificación planteada provocaría el único efecto de tenerlo como conocedor del acto impugnado a partir de la fecha que así lo manifiesta en términos de lo dispuesto por el artículo 135, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y en el caso concreto, si la demanda de nulidad se presentó en forma oportuna, es claro que de haber existido irregularidad alguna, esta quedó convalidada al interponerse en forma oportuna dicho medio de defensa. En suma, al resultar ineficaces la totalidad de los argumentos de defensa expuestos por la parte actora, el proyecto propone reconocer la validez de la resolución recaída al recurso de inconformidad, así como de la cédula de liquidación recurrida. En cuenta, señor magistrado presidente. Gracias. Integrantes del Pleno, queda a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Sin comentarios, señor magistrado presidente. Yo tampoco tengo comentario alguno, por lo que pido a la secretaria tome la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Alvarado. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. Se le da el uso de la voz nuevamente al licenciado Rogelio Olvera para que continúe. Gracias, magistrado presidente. Continuando con el orden del día, doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 835, diagonal 18-20-01-8. Corresponde a la sentencia definitiva emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 6 de marzo de 2020 en el amparo directo 15, diagonal 2020 por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. Este asunto constituye la resolución impugnada, los créditos fiscales correspondientes a los periodos que van del 08-2015 al 12, diagonal 2017, los cuales la actora manifestó desconocer y cuya emisión atribuyó a la Subdelegación Cancún de la Delegación Estatal Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Consideraciones del proyecto. En el considerando, en primer lugar, se procede al análisis de la pretensión de la actora señalada en su escrito inicial de demanda, a través de la cual manifiesta desconocer en términos del artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la existencia y notificación de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales combatidos, presuntamente emitidas por el titular de la Subdelegación 07 Cancún, dependiente de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto al registro patronal de la actora correspondiente a esos periodos. Por su parte, la demandada hace valer una causal de improcedencia y sobreseimiento. Analizados los argumentos de las partes y las constancias que obran en autos, el proyecto propone declarar fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento que expone la demandada relativa a la inexistencia de las resoluciones impugnadas en términos de lo dispuesto en los artículos 8º, fracción 10ª, primera y 9º, fracciones 2ª, 5ª y 6ª de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En el caso en particular, la representación jurídica de la demandada sostiene que el pago de los créditos fiscales que señala la actora deriva de una autodeterminación realizada por dicha contribuyente, con base en la propuesta de cédula de determinación elaborada con la información con que contaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior no es desvirtuado de manera alguna por parte de la demandante, pues al haberse negado la existencia de la determinación por parte de la fiscalizadora de los créditos controvertidos, ello no envuelve la afirmación de un hecho que actualice la hipótesis prevista en el artículo 82, fracción primera del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, para que ésta demuestre lo que manifestó,
al tratarse de una negación. De ahí que la carga probatoria de la existencia de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales se revierta a la actora. Al respecto, no debemos perder de vista que los artículos 39 a 39C de la Ley del Seguro Social se advierte que las propuestas de cédula de determinación de cuotas obrero-patronales no representan el producto final de la manifestación de voluntad de la autoridad administrativa, pues ya solo tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los patrones, debido a que existe la posibilidad de que paguen una cantidad mayor o menor al monto contenido en dichas propuestas. Por lo tanto, si la olla actora se basó en dichas propuestas para autodeterminarse los adeudos, es evidente que en contra de los créditos fiscales impugnados no procede el juicio contencioso administrativo federal, pues dichos créditos pagados por la actora tienen su origen en la propia voluntad del particular y no en un acto de autoridad. Lo anterior se robustece con el hecho de que la actora reconoce haber realizado el pago de los referidos créditos fiscales sin que justifique el motivo de dicho pago, en el entendido de que, según sus afirmaciones, desconocía la existencia de los referidos créditos fiscales, lo cual se contrapone a su propia negación. En ese sentido, no se advierte razón alguna para que la demandante realizara el pago de adeudos, llamémosle créditos fiscales desconocidos, máxime cuando en el caso no existe acción de cobro por parte de la demandada, por lo que el pago de los referidos créditos confirma que la accionante conocía plenamente su existencia al haberlos autodeterminado. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 158, diagonal 2008, del rubro propuestas de cédula de determinación de cuotas obrero-patronales emitidas en términos del artículo 39A de la Ley del Seguro Social, no constituyen resoluciones definitivas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sin que sea óbice de lo anterior, por lo tanto, debe decirse que en el caso en estudio, las resoluciones determinantes de los créditos fiscales que aduce la actora corresponden a los periodos y montos que atribuye al titular de la subdelegación 07 Cancún, dependiente de la delegación estatal en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social, no existen, pues en los autos del presente asunto no se demostró su existencia, máxime si tomamos en cuenta que la enjuiciante fue totalmente omisa en exhibir alguna probanza con la que se observara la supuesta existencia de los créditos a su cargo, no obstante que tuvo la oportunidad de hacerlo desde su escrito inicial de demanda, de ampliación e incluso en etapa de alegatos. No es óbice de lo anterior la exhibición del listado de créditos pagados y o cancelados, pues su aportación tiene como finalidad demostrar que los créditos ahí enlistados corresponden a la autodeterminación pagada a cargo de la actora y que derivan de propuestas de cédula de liquidación, sin que la actora, al ampliar su escrito inicial de demanda, aportara elemento probatorio alguno con el cual acreditara que por esos periodos no tuvo la obligación fiscal patronal a su cargo, o bien que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por esos periodos obedeciera a un monto diferente por el cual exista algún diferencial determinado a su cargo, o en su defecto que no tuvo obligación fiscal alguna por esos periodos y por ello no existe propuesta de cédula de liquidación autodeterminada. Tampoco pasa inadvertido que el artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que debe admitirse la demanda cuando se niegue a conocer la resolución impugnada, sin necesidad de formular requerimiento alguno, ya que presupone que el demandante no tiene el acto combatido en su poder y que lo anterior obliga a la autoridad demandada a exhibir la resolución en cuestión para demostrar su existencia y conlleva a substanciar el procedimiento respectivo. Sin embargo, la disposición legal en comento es flexible y admite que esta sala decrete el establecimiento del juicio cuando advierta que los créditos que negó conocer la actora son producto de la autodeterminación que hizo en su carácter de contribuyente, pues se actualiza la causal de improcedencia relativa a la inexistencia de los actos establecida en el artículo 8º, fracción 11ª de la ley citada, al no existir las resoluciones determinantes que le atribuyó a la autoridad demandada y lo que impide a este tribunal conocer del juicio. Por lo anterior, el proyecto propone considerar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 8º, fracción 11ª de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, debe sobreseerse en el presente juicio en términos del diverso numeral 9º, fracción segunda del mismo ordenamiento legal. Sin más, doy cuenta al Pleno. Muchas gracias. Queda a consideración del Pleno
el proyecto del que dio cuenta. Muchas gracias, magistrado presidente. El suscrito difiere del contenido del proyecto al estimar que en el presente caso no se actualiza la causal de improcedencia que implica la demandada, pues estima que la enjuiciada fue omisa en acreditar que respecto a los periodos señalados como impugnados por la actora efectivamente corresponden a propuestas de cédulas de liquidación. En este sentido, el suscrito no comparte el proyecto propuesto, pues estimo que no se advierte que la autoridad enjuiciada hubiese aportado documento alguno con el cual demuestre la existencia de las cédulas de propuesta de liquidación correspondientes y que ellos correspondan a los periodos y montos que manifiesta la actora desconocer. Por lo que considero que en el caso la autoridad demandada no cumple con la obligación procesal establecida en el artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en todo caso debió decretarse la nulidad lisa y llana de los mismos. Por lo que en caso de que el proyecto sea aprobado, me reservo mi derecho para formular voto particular. Es cuéntame, señor magistrado presidente. Gracias. Licenciado Olvera, ¿tiene algo que comentar? Sí, en abono al proyecto que se propone, nada más resaltar que derivan de una autodeterminación, donde la parte actora tuvo la oportunidad de demostrar dentro del juicio la existencia de cargas fiscales a su cargo, que pudieran incluso derivar en un procedimiento administrativo de ejecución y de esa manera una afectación directa, no simple y sencillamente arrojar como carga procesal el incumplimiento a la demandada, porque con ello llevaríamos el riesgo de anular créditos autodeterminados reconocidos expresamente en su momento por los contribuyentes en detrimento de la hacienda pública. Sin más comentarios. Gracias. Gracias. Por mi parte, yo no tengo comentario que formular, así que pido a la secretaria proceda a tomar votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. En contra del proyecto y me reservo mi derecho para formular voto particular. Gracias. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra, con voto particular que formulará el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Se le concede el uso de la voz al licenciado Rogelio Olvera. Gracias, secretaria. De mi parte no existen más asuntos listados para la presente sesión correspondientes a la segunda ponencia. Señor magistrado presidente, me permito informarle que el sentido de los proyectos aprobados de la segunda ponencia es el siguiente. Expediente 107/19-20-01-5, votación, aprobado por unanimidad de votos. Sentido, reconocer la validez de la resolución recaída al recurso de inconformidad, así como de la cédula de liquidación recurrida. Expediente 835/18-20-01-8, votación, aprobado por mayoría de votos. Sentido, resultó fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos impugnados descritos en el resultado primero del fallo. En cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la segunda ponencia. Muchas gracias, secretaria. ¿Existe algún otro asunto pendiente en el orden del día? No, magistrado presidente. Gracias. Pregunto al Pleno si tiene alguna cuestión que quieran tratar en esta sesión. Ninguna, magistrado presidente. Tampoco, magistrado presidente. De acuerdo, gracias. De mi parte tampoco hay ningún otro punto que tratar. Y en ese orden, entonces, voy a levantar la sesión, siendo las 12:21 horas del día de su inicio. Proceda a la secretaria de tener la videograbación. Asimismo, se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 17 de agosto de 2000. No, perdón, es el día... 2 segundos. 31. 31 es el lunes, ¿verdad? Gracias. El día 31 de agosto de 2020. Y para que vigile que por conducto de la delegación informática de esta sala, la presente sesión se transmita por el medio electrónico implementado, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.